Bé, benvinguts a Aula de l'ES, una tertúlia que organitzem uns amics, socis de l'Ateneu barcelonès, per tal de promocionar l'obra del filòsof francès Gilles Deleuze. Aquest any hem organitzat un curs sobre les monografies que Deleuze va escriure sobre aquells filòsofs que més el van marcar i a partir dels quals va organitzar la seva obra. El mes passat vam tenir la sort de comptar amb la intervenció de Begoña Sáez, que ens va parlar sobre el concepte de diferència en l'obra de Gilles Deleuze. És una sessió que podeu buscar a YouTube amb les entrades d'Aula de l'ES 1 o bé amb Begoña Sáez o bé fins i tot amb monografies de les monografies. Bé, dir-vos també que el mes de desembre, el mes que ve, tercer dimarts de cada mes, comptarem amb la presència, amb la intervenció de Raül Gavàs, que ens parlarà sobre les monografies de Kant, sobre Kant. El mes de gener comptarem amb Laura Llevadot, que ens parlarà sobre la monografia que Deleuze va escriure sobre Spinoza. Per tant, esteu convidats tots a venir aquí presencialment o a seguir aquestes audicions, aquestes sessions a través de YouTube. Avui parlarem de Hume, de la monografia que Deleuze va escriure sobre Hume, empirisme i subjectivitat. Per a aquesta sessió comptem amb l'assistència, amb la presència de Carlos Díez, que enginyer, filòsof, poeta, del qual ens en parlarà el nostre company Josep Maria Genuer. Bé, Carlos Díez, jo em sembla que la majoria de nosaltres el coneixem, perquè des de fa uns quants anys participa en un seminari que fem aquí a l'Ateneu d'assaig contemporani. I hem tingut ocasió de disfrutar de la seva amistat, del seu estil educat, cortès i discret, però que una amistat que tots sabem que és sincera, és d'aquelles persones amb les que de seguida empatitzes i et trobes a gust. Amb ell tinc una recomanació expressa que mantingui el mínim en la seva presentació. Amb ell el que li agrada és que el presenti com a poeta. Però va fer estudis d'enginyeria agrària a Madrid, que ell diu que li van servir per guanyar-se la vida, fonamentalment. Després va estudiar filosofia amb la intenció d'entendre la vida, o amb l'objectiu d'entendre la vida. Va fer de professor, va col·laborar en el secretariat de formació de l'UGT, el qual ja indica un compromís amb els problemes socials, i va fer de professor i després es va jubilar. Ara es dedica a fer de seminarista, com he dit, i a escriure poesia. Té un recull de poetes que a mi em sembla que és molt interessant, Vèrtices per un fractal, que ja va per la segona edició. Coneix a fons l'obra de Hume i, segons ens diu, ha fet un gran esforç per lligar l'obra de Hume amb Deleuze. Això és el que s'intentarà explicar aquesta tarda. Bien, pues entonces, hecha esta aclaración, si os parece, empezamos. Yo empezaré con una pequeña introducción, porque me interesaría centrar las cuestiones. Bueno, veis aquí que he hecho un esquema. Este esquema lo he hecho expresamente, soy responsable del sistema, del esquema, por tanto todos los errores son míos, pero he preferido hacerlo así, porque si no es muy fácil dispersarse, puesto que estamos en un ambiente rizomático. Y es mejor centrarse, creo yo. Entonces iremos siguiendo esa línea, si os parece. De todas formas, seguiremos más porque si no, no nos dará tiempo, seguiremos más esta línea de la derecha. O sea, iremos por aquí. Si nos da tiempo, también iremos por aquí.
Bien. Bien. A mediados del siglo pasado era habitual decir: lo que no está claro no es francés. Y fue así hasta la aparición de Lacan, de Derrida y de Foucault. Estos pensadores cambiaron la tradición de la claridad francesa por un estilo más o menos hermético, o simplemente envolvieron sus brillantes ideas en una madeja de expresiones, yo diría, casi poéticas. Bueno, la cosa tanto es así que desde esa época se suele decir que lo que no es un poco oscuro no es bastante parisino. Bien, haremos lo que podamos, ¿eh? Y a ver, no es que yo entiendo, no es que la intención de esos autores sea ocultar falacias o despistar al lector, porque la verdad es que cuando logras abrirte camino y alcanzas los claros del bosque, entonces se recompensa, se aprecia el esfuerzo hecho, ¿no? Yo creo, y me parece que no me equivoco, cuando digo que la visión de Deleuze sobre Hume es la visión que puede tener un rizoma sobre un árbol. No quiere decir esto que haya nada negativo en los rizomas, ¿eh? Tanto los árboles como los rizomas son importantes para el reino vegetal. Es más, si queréis un ejemplo de rizoma, basta con pensar en la compleja red neuronal de nuestro cerebro, ¿no? O sea, ¿qué mayor ejemplo de rizoma que 100.000 neuronas, aunque no funcionen todas de golpe, pero en fin, a veces funcionan muy pocas, pero todas conectadas, conectadas con 100 billones de sinapsis y redes de nódulos, ¿no? ¿Qué mejor rizoma que ese? Ahora, la verdad es que después de leer a Deleuze, yo creo que a más de un árbol le gustaría ser rizoma, ¿eh? Esta idea del rizoma, que para mí fue una novedad, desde luego es fácil conectarla, por ejemplo, con los sistemas emergentes. Bueno, ahora no tenemos tiempo de entrar, pero en fin, es algo que está cada vez más en todos los estudios de la ciencia actual, ¿no? En cierto modo podríamos hablar de un rizoma democrático en estos momentos. Bien. Vayamos a Deleuze de nuevo. O sea, entre 1953 y 1968, Deleuze escribe varias monografías, como he dicho Pera, de filósofos consagrados, y que constituyen, a mi entender, una teoría del conocimiento liberada de cualquier rasgo trascendental, platónico o mecanicista. Y inicia la serie con Hume, y de él toma materiales y metodología que yo creo que permanecerán a lo largo de toda su obra. Yo no la he leído, pero me da la impresión de que ahí está la base de muchas cosas que se van a desarrollar más adelante. Esta metodología, ¿no? Yo creo que la tenemos que tener en cuenta durante toda la exposición. Y es común a Deleuze y a Hume. Veremos también, a lo largo de la exposición, que hay una prioridad por estudiar los efectos, no las causas.
que, como aceptan los dos filósofos humildemente, son prácticamente imposibles de conocer. Hay algo también común, y es que todo esto, este esquema que va desde la naturaleza al espíritu, hay que tener cuidado con la terminología, porque la terminología hay que especificarla bien, porque no siempre corresponde a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entender por espíritu, en fin. Pero sí que este paso de naturaleza, espíritu, sujeto, hasta llegar a la naturaleza humana, se basa en la experiencia. Y nada más que en la experiencia. O sea, todo es desde la experiencia y en la experiencia. Naturaleza entendemos por este mundo exterior, y cuerpo están realmente imbricados el uno en el otro. Bueno, empecemos por el primer punto, que es el de la naturaleza. Hay ciertas creencias, y ya veremos lo que significa creencia en Hume y en Deleuze, pero en fin, os lo anticipo. Hay ciertas creencias necesarias para la conservación y el desarrollo de la vida humana. Y una de ellas es la creencia en la existencia de un mundo exterior a nosotros, independiente de nosotros. Cuando hablo de nosotros, no es un plural majestático, no. Es que realmente, siguiendo la línea de Hume y Deleuze, no hay un yo, no hay una identidad, hay un nosotros, y este nosotros va a ir evolucionando. Ahora, ¿qué es lo que significa este afuera, esta naturaleza? Es inútil preguntarnos por su realidad, porque no es posible justificarla racionalmente. Pero sí podemos preguntarnos por las causas que nos hacen creer en ese mundo exterior. Y por ahí va a transcurrir toda la obra. Y hay aquí, por supuesto, una cuestión de confianza en los sentidos. Textualmente dice Deleuze: a la naturaleza no se la puede estudiar científicamente, si no es en sus efectos sobre el espíritu. Solo, recalco esto, solo las afecciones en el espíritu, no los objetos en sí, pueden ser motivo de ciencia, porque la naturaleza no nos llega como una totalidad estructurada, sino como una colección de objetos, cuya única relación entre sí es la conjunción y. O sea, este objeto y este, y este, y este otro, y este otro. Es la única conexión. Bien, ¿cómo nos comunicamos entonces con esta naturaleza? ¿Cómo creamos la experiencia? Pues a través de los sentidos. Vamos a tratar de hablar un poco sobre qué sean los sentidos. Simplemente son un puente que se establece entre el mundo exterior y nosotros. Lo que sea ese puente y cómo nos conecta, ahora actualmente todavía podemos decir algunas cosas, pero en el siglo XVIII era prácticamente imposible explicarlo. Yo creo que Hume tiene un gran mérito al alcanzar a través de la reflexión las mismas o parecidas conclusiones a que ha llegado la ciencia de nuestros días. Por ejemplo, ahora sabemos que la información que nos llega desde ese mundo exterior no es sino una cadena de impulsos eléctricos. Nosotros creemos que vemos y que sentimos las cosas, lo que sentimos y vemos electricidad. O sea, esta cadena en realidad es una diferencia de potencial en los axones y puentes químicos en
que son neurotransmisores en las dendritas de las neuronas. Y de esa forma se acaba por configurar unas áreas especializadas en el cerebro. Bien, pero no podemos ir más allá, ¿eh? También la física de nuestro tiempo se muestra escéptica sobre la veracidad de nuestros sentidos, ¿eh? Por ejemplo, la mecánica cuántica sostiene que las partículas carecen de una realidad bien definida. Sus propiedades permanecen indeterminadas hasta el momento de la medición. Es el famoso gato de Schrödinger, en fin, el colapso de onda, en fin, lo que queráis. Es decir, dependemos de los sentidos. Hay una frase de Anais Nin que dice, yo creo que lo explica muy bien, que dice: no vemos las cosas como son, las vemos tal y como somos. Bien, vamos a hablar del espíritu, a ver, ¿qué podemos decir de él? Ya que de los sentidos ya no podemos decir mucho más. Aquí es importante este concepto de espíritu, porque claro, ya os digo que la terminología no es la común, ¿eh? El espíritu es una especie de caldo primordial. Un caldo primordial que es la base de los conocimientos y de los sentimientos también. Cuando digo caldo primordial me refiero a algo informe, ¿eh? No sé si recordáis el caldo primordial, que se habla siempre del origen de la vida, en fin, que a través de una serie digamos, de fenómenos eléctricos, lo que sea, da origen a la vida y a la formación de tejidos, etc. Bien, pues el espíritu es eso, para Hume y para Deleuze, es un caldo, ¿eh? Y como es un caldo, Deleuze, en Empirismo y Subjetividad, en las primeras páginas, dice que Hume trata de sustituir una psicología del espíritu por una psicología de las afecciones del espíritu, ¿eh? Volvemos a lo que hemos dicho antes, no vamos a las causas, vamos a los efectos. De las causas no podemos decir nada. ¿Y de qué está constituido básicamente ese espíritu? Que podamos decir algo de él. El espíritu está constituido por una amalgama de impresiones e ideas. Es lo que llamamos percepciones en su conjunto. Que en un primer momento, y esto es importante, en un primer momento no tienen conexión entre sí, sino que se acumulan, como en una presubjetividad, y se acumulan al azar de las sensaciones. No hay estructura. De momento en ese espíritu no hay estructura. Hume lo precisa muy bien. Leo textualmente a Hume porque no se puede decir mejor. Dice, la mente, bueno, hay que tener en cuenta que mente, alma y espíritu se utilizan indistintamente, ¿eh? Tanto por Hume como por Deleuze. Digo mente porque es así como lo escribió Hume. La mente es una especie, dice, de teatro, en el que las distintas percepciones se presentan en forma sucesiva, pasan y vuelven a pasar, se desvanecen y mezclan en una variedad infinita de posturas y situaciones. Luego, más adelante, insiste, la comparación con el teatro no debe confundirnos. Son solamente las percepciones las que constituyen la mente, de modo que no tenemos ni la noción más remota del lugar en que se representan esas escenas, ni tampoco los materiales de que están compuestas. Es decir, es un teatro que no tiene ni escenarios, ni tiene guión, ni hay obra, simplemente hay actores. Y son los actores los que van construyendo
la obra, el teatro, el guión y todo. Bueno, ya que el espíritu lo tenemos compuesto de impresiones y de ideas, me sabe mal porque a veces, seguramente esto ya lo sabéis, pero en fin, por centrarlo un poco, vamos a hablar un poco o vamos a recordar lo que son impresiones e ideas para Hume. Él dice que toda percepción es doble, aparece a la vez, como una impresión y una idea. Y dice, llamamos impresiones a todas nuestras sensaciones, pasiones, también que es la línea de la derecha, por aquí, esta de inventar. Dice, llamamos impresiones a todas nuestras sensaciones, pasiones y emociones cuando hacen su primera aparición en el alma. Y llamamos ideas a las imágenes débiles de las impresiones cuando pensamos o razonamos. Dice, cada uno percibirá en sí mismo la diferencia que hay entre sentir y pensar. Es decir, si yo os veo ahora, os voy viendo a vosotros, tengo una impresión. Si cierro los ojos y pienso sobre esta impresión, es una idea. Es mucho más vivaz la impresión que la idea, pero son equivalentes. La idea procede de la impresión, está originada en ella. Y ya que hablamos de impresiones y de ideas, es bueno también recordar un criterio decisivo de Hume, que yo creo que Deleuze lo acepta. Hume introduce un criterio que nos permitirá decidir si una idea es o no verdadera. Verdadera en el sentido de fiable. Y dice Hume, si queremos conocer la fiabilidad de una idea cualquiera, bastará que comprobemos si procede o no de una impresión. Si podemos señalar la impresión de la que procede la idea, entonces es una idea verdadera. En caso contrario, estaremos ante una ficción. De modo que es un criterio para asegurarnos un poco la fiabilidad que tengamos en nuestras ideas. Bueno, ya tenemos pues las impresiones, las ideas. Y aquí he puesto imaginación 1. Imaginación 1 porque hay que distinguir dos estadios de la imaginación. O sea, a esta colección de ideas, en tanto que conjunto, o sea, ideas metidas en un saco, allí no hay estructuras, no es una facultad. Y a esto le llamamos imaginación de momento. ¿Qué es la imaginación? Es el movimiento caprichoso de las ideas. Es fantasía del fluir de lo dado, que hace del espíritu un delirio de percepciones. Esto es así en Hume y es casi textual en Deleuze. Pero claro, esto tiene una consecuencia en el espíritu, ¿no? De este flujo de percepciones. Y es que, como ya lo hemos dicho antes, pero ahora parece oportuno recordarlo, carece de la necesaria constancia y uniformidad para ser objeto de la ciencia. La ciencia necesita unas ciertas estructuras, necesita causas, efectos, en fin. No puede entrar, no se puede hacer ciencia de un montón de cosas. Hay que ponerlas en orden. Y por lo tanto, no hay un sujeto previo. No hay un sujeto al que le pueda ser dado algo, sino que el sujeto se constituirá en y con lo dado. No es la pizarra en blanco de Locke. No hay nada, no hay... Es eso.
no sé cómo se puede decir, es un vacío, pero tampoco vacío porque está lleno de cosas, pero de cosas, es una especie de revoltijo, para decirlo coloquialmente, ¿no? Bien, y junto a la memoria hay otro proceso que es una facultad. Aquí sí, que la memoria ya es una facultad, y es una facultad por la cual repetimos nuestras impresiones en forma de ideas, y la memoria tiene como una especie de vivacidad intermedia. No es tan vivaz como una impresión, ni es tan débil como las ideas una vez perdida la impresión, ¿no? La memoria, y en esto se diferencia mucho de la imaginación. La memoria guarda inevitablemente un orden, según la aparición de las impresiones. La memoria es como si dijésemos una estructura de embrión. Está a punto de ser una estructura, o si queréis ya lo es, pero solamente en el sentido de orden, ¿no? Y eso no ocurre con la imaginación en este estadio, que hemos dicho. Claro, si lo montamos así, entonces cabe preguntarse, ¿cómo es que el espíritu, esta especie de amalgama que tenemos ahí, deviene un sujeto? Un sujeto ya es algo estructurado, ¿eh? ¿Cómo una colección de ideas deviene en un sistema? ¿Cómo la imaginación deviene una facultad? ¿Cómo el espíritu alcanza la categoría de naturaleza humana? Y eso es, hay una explicación común a ambos filósofos, que son los principios. Los principios, no está Raúl Gabás, ¿verdad? No. Porque nos hubiera podido explicar bastante sobre hubiera sido interesante una comparación entre los principios y las categorías kantianas. Pero bueno, vamos a ver qué respuesta da Hume a cómo este espíritu, esta cosa que tenemos ahí tan extraña, deviene un sujeto, se hace estructura. Dice Hume, la imaginación en estado puro, que sería este estadio 1, puede unir y desunir las ideas simples a su gusto. A ver, cuando dice a su gusto, no quiere decir que la imaginación tenga voluntad, o sea, no hay una voluntad, sino que hay una especie de fantasía en donde se recrean seres imaginarios, en el sentido de no reales, ¿no? Este movimiento de la imaginación cambia sin cesar y sin ley. Corresponde al flujo de los sentidos. Es un conjunto de lo que aparece, y constituye lo dado. En ese sentido es pura posibilidad. Todavía no es nada. Bien, pero sin embargo, en esta situación, que podríamos decir una situación dramática, la naturaleza, ese mundo exterior que no sabemos qué es, la naturaleza pone un cierto orden en ese caos original. Y lo hace, dice Hume, a través de unas fuerzas suaves, a las que llama principios. Estos principios son permanentes, inevitables y universales para la especie humana. Es decir, a ese nivel todos tenemos los mismos principios. De todas formas, vuelvo a recordar que todo es desde la experiencia y en la experiencia, ¿eh? Por lo tanto, aquí hablar de principios como si estuvieran ahí esperando la experiencia es discutible. Incluso
Por eso decía lo de las categorías kantianas. Incluso yo creo que Deleuze piensa que sí, que los principios están ahí. Lo que pasa es que se crean simultáneamente, ¿no?, con la experiencia. Sin la experiencia no hay principios. Pero los principios de alguna manera responden a la experiencia, aparecen con la experiencia, ¿eh? Son simultáneos a la experiencia. Leo a Hume textualmente, dice, sus efectos, los efectos de los principios, dice, son visibles. Aquí ya podemos empezar a trabajar un poco desde el punto de vista de la ciencia. Aunque sus causas sean en su mayor parte desconocidas y deban reducirse a cualidades originarias de la naturaleza humana. En ese sentido, las cualidades originarias de la parece que tendríamos un poco una especie de epigenética, ¿no?, en términos de ahora. Pero Hume nos advierte, dice, cualidades que yo no pretendo explicar, dice él. Es decir, ya desde un primer momento reconoce que no se puede ir al fondo de las cosas, ¿no? Y aquí es curioso porque introduce una consideración sobre la actitud que deben guardar los filósofos. Y yo creo que es una actitud que podría servir de lema para muchos científicos también. Os lo leo. Dice, nada le es más necesario a un filósofo de verdad que el refrenar los inmoderados deseos de buscar las causas. De modo que una vez haya establecido una doctrina sobre un número suficiente de experimentos, deberá contentarse con ello, cuando advierta que llevar más lejos su examen lo conduciría a cavilaciones oscuras e inciertas. Mejor empleada le estaría a su imaginación si examinara los efectos de los principios en vez de sus causas. Y Deleuze, en esta misma línea, leo también textualmente, dice, la tarea de la filosofía consiste no en resolver un problema, sino en desarrollar hasta el fondo las implicaciones necesarias de una cuestión formulada. Por lo tanto, claro, la filosofía aquí, como pasa con la cultura, es un paso de la antorcha, ¿no? O sea, hay que volver a los problemas del principio y desarrollarlos hasta el fondo. Si no han llegado a nuestros antepasados, intentemos llegar nosotros, ¿no? Claro, esta es una actitud, yo entiendo que es una actitud muy a tener en cuenta por su humildad, ¿no?, por el reconocimiento de nuestra incapacidad de conocer, ¿no? Y yo recuerdo que Stephen Hawking, en uno de sus famosos libros, concretamente en El Gran Diseño, se permite el lujo al empezar las primeras, no sé si es la primera hoja ya, que dice, la filosofía ha muerto, y se queda tan tranquilo. Bueno, yo creo que ahí lo único que se demuestra es que Hawkins era un gran físico, pero no sabía mucho de filosofía. Incluso, es más, yo es que me admiro, o sea, porque yo ya os he dicho que Hume era como un viejo amigo que lo tenía allí y de vez en cuando nos encontrábamos. Pero es que me ha venido muy bien volver a él porque me ha hecho ver lo adelantado que era en su tiempo y cómo la ciencia ha recogido muchas de sus teorías y de sus tesis, ¿eh? Hume en realidad es la base del Círculo de Viena, ¿eh? de la concepción heredada de físicos como Carnap, Reichenbach, Hempel, Graf, en fin. La
científicos muy importantes de nuestro tiempo, ¿no? Y esta postura de la humildad, de reconocer la imposibilidad de romper la frontera entre la realidad y nuestros sentidos, para aceptar que las teorías científicas, y también se puede generalizar a las teorías filosóficas, son contingentes y válidas mientras no surjan otras mejores. Eso es la ciencia y eso también es la filosofía actual, yo creo, en buena parte. Por supuesto que yo no creo, como Hawkins, que la filosofía ha muerto, ¿no? Sino que creo que al contrario, la ciencia y la filosofía tienen que complementarse, no pueden darse la espalda. Sería muy interesante que en nuestras universidades se tomara conciencia de lo importante que es crear cátedras generalistas, en donde se pueda aunar los conocimientos de la ciencia con las reflexiones filosóficas, ¿eh? Yo alguna vez lo he dicho, creo que la filosofía sin la ciencia, en estos momentos, la filosofía sin la ciencia carece de contenido. Pero la ciencia sin la filosofía no sabe a dónde va. Y creo que no podemos permitirnos el lujo de que se den la espalda unos a otros, ¿no? Claro que hace falta la especialización, por supuesto. Sin especializaciones no se podría profundizar. Pero eso no quiere decir que no puedan existir otras personas no tan especializadas que se dediquen a buscar una generalización, ¿eh? Aquello que hay de común y que nos puede ayudar mucho a avanzar. Bien, podemos dejar el origen de los principios, si os parece, y observemos sus efectos. Los principios establecen relaciones de asociación entre las ideas. Relaciones, a ver, cuidado con esto, que son exteriores a las ideas. O sea, las relaciones que se producen entre las ideas no se producen porque estén implícitas en las ideas, es algo que nos viene a través de los principios. Las relaciones se establecen exteriores a las ideas, ¿no? Aunque se establezca entre las ideas. Si vamos por la línea de la derecha, tendremos los principios de asociación. Y porque al final, donde vamos a parar es que por un lado vamos a ir a parar a la razón, a lo racional, y por otro lado vamos a ir a parar a lo social, a lo moral. Pero ahora vamos a seguir el de la derecha porque es la teoría del conocimiento que entiendo que ahora nos interesa, ¿no? Los principios de asociación son los que activan la imaginación. Recordáis que la imaginación la teníamos ahí pasiva, en fin, bueno, en sentido desordenada, ¿no? Y entonces eso nos va a ayudar a alcanzar el sujeto, ¿eh? Recuerdo, bueno, perdonad si insisto en esto, pero creo que es importante, ¿eh? El sujeto no es lo dado, ¿eh? El sujeto es lo que debe ser explicado, no es lo dado, ¿eh? Bien, entonces Hume y Deleuze parece que acepta la postura de Hume, distingue varios principios de asociación, que son estos principios que se dan desde el punto de vista de las ideas, ¿no? Que son distintos, insisto, de los principios de la pasión, pero también hay principios de pasión, y estos principios de pasión son análogos a los de asociación. Lo único que pasa es que unos proceden más del exterior y otros proceden más de la experiencia interna. De momento yo me centraré, porque se puede hablar de bastantes principios, pero básicamente
hay tres principios de asociación que nos pueden interesar, que son la base del conocimiento. Son el principio de semejanza, el principio de contigüidad en el espacio y en el tiempo, y el principio de causalidad. Y estos principios son los que nos van a permitir el paso hacia la creación del sujeto. Vamos a ver estos principios. Los dos primeros los veremos muy rápidamente, porque es que si no se nos llevaría mucho tiempo esto. El principio de semejanza es una relación que se establece en función de rasgos o cualidades afines y tiene que ver con la idea de identidad del tiempo y del lugar. Textual de Hume. Cuando hemos encontrado una semejanza entre varios objetos, les aplicamos a todos ellos el mismo nombre, con independencia de las diferencias que podamos observar en sus grados de cantidad o cualidad. Es el principio de las taxonomías. Las clasificaciones las hacemos así. Pensar que estamos hablando de principios, es decir, es algo que es universal para Hume y para Deleuze también, o sea, es común esta manera de estructurarnos nuestro sujeto, nuestro yo, ¿no? También la semejanza juega un papel importante en la formación de las ideas abstractas generales. Y el principio de contigüidad. La contigüidad se da en el espacio y en el tiempo. Muy someramente, la idea de espacio es solo la idea de puntos visibles o tangibles distribuidos en un cierto orden. Yo creo que aquí Hume, cuando dice esto, piensa en Newton. Hume era un fan de Newton. Es decir, era para él, bueno, también un poco para Kant, porque Kant pretendía un poco hacer de una metafísica como si fuese una ciencia, ¿no? Y Hume, yo creo que estos filósofos del siglo XVIII son filósofos muy imbuidos por los descubrimientos científicos de su época. Y claro, tenemos a Newton con la física, en fin, que da una serie de explicaciones que parece que ya, más allá, ya no hay nada que pensar, ya está todo descubierto, ¿no? Y hay como una especie de admiración, y es pensar, si el método científico ha ido bien para esto, ¿por qué no va a ir bien también para la filosofía, ¿no? El mismo método. Entonces, va por aquí un poco, ¿no? Bueno, sí, sobre la idea de tiempo. La idea del tiempo aparece cuando las percepciones se dan en una serie ininterrumpida y sucesiva de instantes. Fijaros que es importante, para la idea del tiempo no existe si no hay movimiento, no tendríamos idea del tiempo, Nada que sea inmutable tiene duración. Si nosotros nos paramos aquí, ahora, pueden transcurrir, entre comillas, un tiempo ahí fuera, y para nosotros no ha habido tiempo, ¿no? No sé si recordáis la montaña mágica, que los habitantes del sanatorio tenían un tiempo, vivían un tiempo diferente a los del pueblo, porque en el pueblo había riqueza, había movimiento, y en cambio en el sanatorio todo era repetitivo, todo era igual, ¿no? Bien, aquí podríamos entrar, sería el momento de entrar en el tema de la infinita divisibilidad del espacio, Hume habla de que el espacio tiene un límite de divisibilidad. Estamos en una teoría atomista. Bueno, y estamos en la física cuántica. ¿Tenemos cuántos?
partículas, sea lo que sea, pero al final hay algo que no es divisible. Y aquí entraríamos en un problema matemático, o en fin, en cuestiones matemáticas que espero que, ya que tenemos la suerte de tener un matemático ilustre que nos ayude después a aclarar un poco esta cuestión de la divisibilidad del tiempo, que no entro en ella porque me gustaría que lo hiciera Carlos. Lo que sí es cierto es que en el mundo de Hume, Aquiles alcanzaría la tortuga, porque no habría una infinita divisibilidad entre el inicio y la meta, ¿no? Bien, y vamos al tercer principio, que es el de causalidad, que es el más duro y por el que yo pedía un descanso, pero bueno, vamos a ir. Respecto a los modos de conocer, Hume hace una importante distinción entre relaciones entre ideas y conocimientos de hechos. Relaciones entre ideas. Por ejemplo, el todo es mayor que sus partes. Bien, eso no tiene nada que ver con los hechos, sean cuales sean, las impresiones que soportan ese todo y sus partes. Siempre es así, ¿no? Se trata de una proposición verdadera y que afecta únicamente a la relación entre las ideas de todo y de parte. Una manera de verificar si realmente estamos frente a una relación entre ideas es ver que su negación nos lleva a caer en contradicciones. Yo no puedo negar que el todo es mayor que las partes, sino entraría en una contradicción. Son lo que llamamos proposiciones analíticas, en las que el predicado está contenido en el sujeto. Es la base axiomática, sería la línea de las matemáticas. Y después distingue conocimientos de hechos. Claro, cuando nos referimos a impresiones factuales, las relaciones que establecemos entre los hechos no son forzosamente verdaderas, porque proceden de la experiencia, y su afirmación y la contraria pueden ser ciertas. Y si solo tenemos seguridad de aquello que es soportado por una impresión, acordaros de lo que hemos dicho al principio, sea presente o pasada, no podemos tener conocimiento de hechos futuros, puesto que de ellos no tenemos ninguna impresión. Conocimiento en el sentido de seguridad, ¿eh? Sin embargo, continuamente hacemos previsiones de futuro. ¿En qué basamos esta seguridad? Se basa en lo que Hume llama inferencia causal. Todos nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho parecen fundarse en la relación causa-efecto. ¿Y qué entendemos por causa-efecto? Es una relación que se concibe mediante la idea de conexión necesaria. Es decir, si yo acerco la mano al fuego, me quemaré. Estoy seguro. He establecido una conexión necesaria. Es curioso que las conexiones necesarias son vivencias ya, ¿eh? O sea, las incorporamos de tal manera que no tenemos que reflexionar sobre ellas, ¿eh? Por ejemplo, es la idea de siempre, ¿no? Si yo tengo la aparición de un objeto A y después un objeto B, y luego otra vez, cada vez A y resulta B, y esto se hace indefinidamente, ¿eh? Al final yo acabo atribuyendo a A la causa de B. Digo, sí, porque ya espero que siempre que se produzca A, se va a producir B. Esto es un sistema
inductivo, que no nos lleva a ninguna seguridad. La única seguridad sería la inducción matemática, ¿eh? Pero bueno, ya, en ese caso ya nos lo explicas. Bien, y entonces esta conexión necesaria, ¿qué pasa con esta conexión necesaria? Pues que se nos convierte en lo que llamamos una creencia, ¿eh? Creemos. Pero creer es algo que no nos plantea dudas, ¿eh? No se trata de creer y bueno, creo pero dudo, no. O sea, cuando creo seguro, ¿no? Es el fondo, digamos, es la base de los hábitos, de las costumbres, ¿no? Pero sabemos que el único criterio que nos asegura la verdad de una idea es que se corresponda con una impresión. Y sin embargo, tampoco tenemos impresión de esta conexión que establecemos entre causa y efecto. Tenemos algo que llamamos causa, tenemos algo que llamamos efecto. Los dos son impresiones, pero entre los dos esa conexión no es ninguna impresión. Por lo tanto, no podemos decir nada de ella desde el punto de vista racional, ¿no? Sin embargo, estamos seguros de estas cosas, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a predecir hechos futuros, que si no, no podríamos vivir, ¿no? La relación causa-efecto, ahora lo dice, esto es de Deleuze, ¿eh? La relación causa-efecto es una relación que une ideas, no una cualidad de las ideas. Nuestra experiencia se basa en la conjunción y, lo dijimos al principio, y en el principio de continuidad en el espacio o en el tiempo. La razón no puede nunca convencernos de que la existencia de un objeto deba implicar la de otro. Nuestra certeza en hechos no observados no se apoya en la racionalidad, sino en la creencia. Y es que, en este sentido, es que vivimos de creencias, y con creencias, y para las creencias, ¿eh? O sea, a ninguno de nosotros, creo yo, vamos, no sé, se le ocurre pensar que si abre esa puerta no va a encontrar el pasillo. No se nos ocurre pensar, voy a encontrar un vacío. No, tú abres la puerta con la seguridad, con la creencia de que allí está el pasillo. Pero no tienes una seguridad racional. Quiero decir, no hay manera de demostrarlo, ¿no? Decía Punset que no es seguro que nos tengamos que morir, ¿no? Pues claro, pues efectivamente, ¿no? Aunque todos tengamos la experiencia tal y estemos seguros, sí, pero no se puede demostrar, ¿no? Y en esto hay montones de ejemplos. Me acuerdo, por ejemplo, de cómo nos engañan, o sea, de cómo las cosas se pueden explicar de manera diferente. Por ejemplo, Einstein, cuando trata de explicar, bueno, en la teoría de la relatividad, no en la general, en la especial. Por ejemplo, dice, si yo este lápiz lo suelto, ¿qué va a pasar? Todo el tiempo, es que cae. Pues no cae. Es que la mesa ha subido hasta donde estaba el lápiz. Eso es una interpretación. Y resulta que con esa interpretación se puede explicar una serie de principios y de cuestiones o de dificultades que tenía la física sobre los principios de inercia, en fin, etcétera, que no nos metamos en eso ahora, pero que quiero decir que, por ejemplo, el mérito de Einstein, ahora no me quiero extender mucho en esto, pero el mérito de Einstein está en darle la vuelta a las creencias, en primar la experiencia sobre las creencias. Por ejemplo, la constancia de la velocidad de la luz es una cosa imposible de entender. Y sin embargo,
es la base de la teoría de la relatividad, tanto de la especial como de la general. Quiero decir, todos los científicos de nuestros días están partiendo de eso, ¿no? Y eso es una barbaridad. Desde el punto de vista lógico, cuando tú ves cómo llega Einstein a esa conclusión, dices, pues, es un disparate. Bueno, es un disparate, pero funciona. Y como funciona, pues tiramos adelante con él, ¿no? Hume dice, más adelante, dice, la creencia es una cierta afección o sentimiento, es decir, algo independiente de la voluntad y que se debe a ciertas causas y principios determinados que están fuera de nuestro poder. O sea, tenemos impresiones, no sabemos de dónde proceden y eso es todo. Y de ahí no se puede ir más allá. Bien, pues ya, si tenemos estos principios, ya hemos pasado esa fase del espíritu, tenemos principios, tenemos relaciones, tenemos asociaciones, tenemos creencias, y a partir de aquí la imaginación 1 se nos ha convertido en entendimiento. Ya podemos utilizar la imaginación de una forma racional, no como aquella fantasía dispersa y sin ningún tipo de control, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de esta situación, que ya estamos así, a lo que es propiamente el sujeto? En realidad ya hemos llegado a lo que se llama sujeto. Ese espíritu imaginación pura, es activado por los principios de tal manera que la imaginación pasiva deviene entendimiento. De todas las impresiones que recibe el espíritu, solamente las impresiones de reflexión y sus ideas correspondientes alcanzan a constituir algo que podemos denominar sujeto. Bueno, ya veríamos qué son. Es entonces cuando somos capaces de adquirir conciencia de nosotros mismos como un yo. Pero fijaros que estamos hablando de un yo que hemos llegado por el lado derecho, ¿eh? Es un yo parcial, ¿eh? No es un yo total. El yo total no es un resultado de una evolución, sino la suma de sistemas que se entrelazan permanentemente. Es difícil huir de esta idea, pero hay que tenerla presente. No es una génesis, es una transformación. No hay esta idea evolucionista. Es la experiencia la que nos construye. Y esa construcción es la que nos llevará a un yo total, que no solamente es racional. Un yo total es algo más. No es algo más, es sobre todo algo más. Bien, entonces, bueno, ya que estamos en el sujeto, pues ya... Porque sujeto y yo a veces prácticamente se emplean de forma indistinta, pero bueno, a mí me gusta diferenciarlos, ¿eh? Vamos a ver propiamente a qué llamamos yo. Esta identidad, esto que digo, yo soy tal, yo hago tal cosa, tal, ¿eh? No decimos sujeto, yo sujeto, no, dices yo. Os leo a Hume porque lo explica muy bien y después ya lo comentamos. Dice, empieza diciendo una cosa que es un poco decepcionante, ¿no? Dice, no tenemos idea alguna del yo. En efecto, ¿de qué impresión podría derivarse esta idea? Tiene que haber una impresión que dé origen a cada idea real. Pero el yo o persona no es ninguna impresión, sino aquello a que se supone que nuestras distintas impresiones e ideas hacen referencia. El yo está ahí como una identidad. Dice, si hay alguna impresión que origine la idea del yo,
esa impresión deberá seguir siendo invariablemente idéntica durante toda nuestra vida, pues se supone que el yo existe de ese modo. Pero no existe ninguna impresión que sea constante e invariable. Luego, la idea del yo no puede derivarse de ninguna de estas impresiones, ni tampoco de ninguna otra. Y en consecuencia, no existe tal idea. No existe el yo. El origen, ahora ya cierro Hume, esto ya es mío. El origen de la existencia de una conciencia identitaria, Hume lo atribuye a la memoria. Gracias a ella reconocemos la conexión que se establece entre las distintas impresiones que se suceden en el tiempo. El error consiste en confundir sucesión con identidad. A ver, si Hume hubiera vivido en nuestro tiempo, yo creo que hubiera recurrido a estudiar histología. Histología porque la histología nos muestra la vida efímera de las células de nuestro cuerpo, que se renuevan casi continuamente. O sea, nadie tiene el mismo esqueleto de hace 10 años. No os hagáis ilusiones. Todos hemos cambiado de esqueleto. Los más viejos más veces, pero no tenemos el mismo esqueleto. Es que ni una célula nos queda del esqueleto de hace 10 años. Nadie puede presumir de ser el mismo toda la vida. Claro, aquí hay una cuestión. Las células que menos se renuevan son las neuronas, que son las que apoyan la memoria. Y claro, precisamente porque estas células viven, pero bueno, no todas las neuronas viven, porque los que vamos acumulando años descubrimos, un poco asustados, que las neuronas de la memoria van desapareciendo y cada vez hay menos. El problema es que no se renuevan, como la de los huesos, ¿no? Es que, claro, yo no soy el yo de hace unos años, pero es que ni siquiera soy el yo de hace unas horas, ni de unos segundos, porque cuando he empezado esta charla y ahora ya no soy el mismo. Tengo un montón de células que se me han muerto y otras que me han nacido. No somos conscientes de ellos, pero es así, ¿no? Podéis hacer una experiencia y coger fotografías de cuando teníais 15 o 20 años, a ver si os reconocéis. Bueno, puede que sí. Hay quien tiene esa suerte, pero en general, si no sabes, si no te dicen eres tú, o lo tienes apuntado, es difícil. Claro, es que si nosotros cogemos esto que llamamos yo, esta identidad, y le vamos quitando cualidades, accidentes, le quitamos, yo qué sé, que sea rubio, que tenga una piel, que tenga 2 brazos, que te salta, tal y cual, vas quitando, y es que no te aparece el yo por ningún sitio. Pues bien, eso es lo que viene a decir Hume, ¿no? El yo es una creación nuestra, es una idea, pero no es una idea que tenga una demostración racional. Eso no quiere decir, que Hume no creyese en que él era él desde que nació hasta que escribe esto, ¿no? Pero es una creencia. Lo importante es distinguir entre creencia y seguridad. Lo importante es distinguir entre la razón y el sentimiento. Pero el yo total, que es efímero, decimos, en continua interacción con su entorno y con su falsa apariencia de unidad, no ha devenido a ser lo que es solamente por la vía de los principios de asociación,
sino que lo ha hecho en permanente conjunción, intercambio y relación con otro yo, el yo devenido a través de los principios de las pasiones, ¿eh? O sea que esto es continuo, ¿eh? Aquí, y me sabe mal hacer así porque parece que sea un proceso genético, y no es así, o sea, es una transformación continua, pero siempre hay una interacción. Lo que pasa es que ahora y Hume también lo hace, Hume primero explica este camino de la asociación, de la razón, porque quiere explicar este otro camino. El que a Hume le interesa es este. Hume le interesa la moral, le interesa la sociedad, no le interesa una explicación psicológica de la razón. Pero para explicar este camino tiene que venir antes por este. Por eso, en el Tratado de la Naturaleza Humana sigue este proceso y deja para los últimos libros el problema de la moral y de las pasiones, ¿no? Dice, ¿cómo se constituyen estos dos yoes desde el espíritu hasta llegar a ser naturaleza humana? Al igual que en la línea del conocimiento, el espíritu se halla aquí sometido a principios naturales. También aquí tenemos principios, ¿eh? Igual que teníamos los de asociación, aquí tenemos los de la pasión, ¿no? Es decir, aparecen los deseos y con ellos las ideas que nos indican los medios para satisfacerlos. Aparece la finalidad. Actuamos con vistas a unos fines, ¿no? La finalidad hace intervenir tanto al entendimiento, razón, como a los sentimientos. Pero, y esto es muy importante en Hume y también en Deleuze, la razón debe ser la esclava de las pasiones. La razón tiene que estar al servicio de las pasiones. Lo que nosotros somos básicamente las pasiones, ¿no? Podríamos decir, dime cómo sientes y te diré cómo piensas. Primero es el sentimiento.